Abogado Darío Bassani, buenos días, bienvenido a la W. Buenos días. Abogado Bassani, desde su perspectiva como abogado, ¿cuál es el impacto de esta directriz de la Fiscalía para darle un marco de trabajo a quienes tengan que investigar alteraciones del orden público en el marco de la protesta social? Mire, en primer lugar, permítame decirle cuál es el objeto de una directiva de la Fiscalía General de la Nación. Resulta que el artículo 251 de la Constitución, que es el que le señala las funciones al fiscal general de la Nación, lo faculta para expedir directivas. Y este tema ya fue revisado por la Corte Constitucional desde el año 2003 en una línea jurisprudencial que ya más o menos está decantada. Y básicamente lo que se señala es que el objeto de estas directivas es constituir una herramienta útil para la Fiscalía para garantizar la unidad de gestión, la jerarquía y el funcionamiento institucional. Por ejemplo, hay directivas sobre cómo se debe manejar el derecho de petición cuando un ciudadano quiere obtener información de parte de la Fiscalía. Sabemos que hay una información que es reservada dentro de las investigaciones judiciales y entonces por medio de la directiva se le da una instrucción a los fiscales para que homogéneamente sepan Sí. que se puede responder, que no se puede responder, ¿correcto? Abogado, pero Por vía de pero puntualmente, perdóneme abogado, pero puntualmente, y yo quiero volver a la última pregunta que le hice a la senadora Cabal y a la senadora Clara López. Porque la senadora Cabal dice que la fiscal está legislando y que más o menos se derogó el Código Penal. Usted está en los tribunales, usted es abogado, usted es penalista. ¿Esto deroga o no deroga el Código Penal? Allá voy, precisamente, y es la pregunta de si por vía de directiva yo puedo tratar instrucciones sobre cómo se debe interpretar la ley penal. En mi criterio, ese no es el objeto de las directivas. Directivas en relación con el ejercicio del derecho fundamental a la protesta social pacífica se han expedido bajo todas las administraciones. Yo recuerdo una directiva en la administración del doctor Montealegre, pues recuerdo la otra del doctor Barbosa y ahora esta de la doctora Camargo. Y la verdad es que ninguna es mejor que la otra, creo que todas son equivocadas, porque ese no es el objeto de las directivas. Esa función le compete al legislador. Lo que considero es que estamos en hora de expedir el estatuto que reglamente de manera integral y completa el ejercicio del derecho a la protesta social pacífica. La protesta social siempre entrará en conflictos, en tensiones con otros derechos. Piense usted, por ejemplo, en la movilidad. Siempre va a haber una tensión entre quienes quieren manifestar y quienes quieren mover libremente, pero obviamente esa tensión debe resolverse ponderando el grado de afectación de los derechos en uno y otro caso. Y eso lo debe decir es el legislador. Sí. Y de lo peligroso de hacerlo por directiva. Hoy sale una directiva y regula el tema, digamos, con un grado de flexibilización. Se realiza una conducta. En 4 años llega otro fiscal general y dice que esa conducta es delito. Y entonces la persona que cometió la conducta queda expuesta que dentro de 4 años sí le abran la investigación. Esa no es función de la Fiscalía, esa es función del Congreso. A ver, abogado, permítame un instante, vamos a volverle a marcar porque el sonido no es el mejor y teniendo en cuenta su conocimiento y su expertise es necesario que tengamos un buen sonido para que nos siga dando sus argumentos y su análisis respecto a esta decisión o esta directiva emitida desde la Fiscalía General de la Nación. En instantes volvemos con Darío Bassani, penalista. Pero voy rápidamente con el doctor Casas. Desde su opinión, esto que se ha conocido durante el fin de semana, estas 33 directrices de la Fiscalía en el marco de la protesta social, ¿impactan o no impactan el accionar de la policía? Claro que sí, claro que le impactan, porque establece unos mecanismos para determinar que la policía no puede reaccionar ante los insultos o ante los desmanes hasta que lleguen a un nivel de gravedad
que es muy difícil de calificar para establecer cuándo la fuerza pública puede evitar el caos y cuándo no. De manera que yo creo que sí impacta. Sí, doctor Casas, y vuelvo para preguntarle nuevamente al abogado Darío Bassani, y es sobre uno de los puntos de esta directiva que me llamó mucho la atención, y es que dice que la investigación y la judicialización de los delitos durante las manifestaciones deben ser competencia de la justicia ordinaria y no de la justicia penal militar. Abogado, por favor, explíquenos por qué, por ejemplo, en una directiva como estas se puede establecer que va a ser la justicia penal militar cuando este tipo de procesos, por ejemplo, en lo disciplinario se van a la Procuraduría, y depende de la gravedad de los hechos si puede tener competencia de la justicia penal militar o de la justicia ordinaria. Bueno, en relación con las conductas de los particulares, ya desde los años 80, la Corte Suprema de Justicia y luego, a partir del año 91, la Corte Constitucional ha decantado que en ningún caso la conducta de un particular puede ser sujeto de investigación o juzgamiento por parte de la justicia penal militar. Ese debate está absolutamente superado en Colombia. Otra cosa son las conductas de los miembros de la fuerza pública, que por razón del fuero militar y siempre y cuando se desarrollen en el marco estricto de las funciones y tengan relación con las mismas, eventualmente podrían ir a la justicia penal militar. Y eso lo dice la Constitución. Eso no se puede variar por medio de ninguna directiva. Yo reitero, lo importante es llamar la atención sobre la necesidad de que el Congreso expida un estatuto de la protesta social. Esto no puede quedar al vaivén de lo que diga cada administración por medio de una directiva, porque ese no es el objeto de las directivas. Pero además siempre debe quedar a salvo la independencia y la autonomía de los funcionarios judiciales. Y en Colombia los fiscales son funcionarios judiciales. Doctor Bassani, hacia allá iba mi pregunta justamente. ¿Qué le podría pasar a un fiscal que decide salirse de la directiva de la fiscal general de la Nación al momento de tratar de no penalizar una conducta violenta en el marco de una protesta social? Porque eso es lo que uno podría decir ocurriría, que muchos fiscales, para no meterse en líos, para no desobedecer ni desatender las instrucciones de su jefe máximo, pues prefieren no hacer nada, e incluso siendo testigos de delitos. Sí, hay dos tipos de directivas. Hay unas directivas que son vinculantes, las que se refieren al funcionamiento de la entidad. Pero hay otras directivas que deben entenderse como recomendaciones y que tienen guardadas proporciones el mismo valor que tiene la jurisprudencia. Incluso los jueces se pueden apartar eventualmente de las jurisprudencias de las Cortes siempre y cuando motiven con suficiencia el por qué lo hacen. Aquí pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque hay un principio sobre el cual se fundamenta todo el eje del Estado de Derecho, y es la autonomía y la independencia judicial. Abogado Darío Bassani, muchas gracias por estar con nosotros en la W, por darnos su perspectiva, y mucha suerte en la votación de hoy, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias, vamos a ver qué pasa el día de hoy.